Diversas naciones estuvieron implicadas en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tenemos dos partes importantes. El primero, mejor conocido como el Eje, y los segundos conformados por la URSS y Estados Unidos. Alemania, Japón e Italia fueron configurando un bloque militar, el Eje, el cual estaba decidido a acabar con el orden internacional establecido tras la Primera Guerra Mundial. El camino hacia la guerra, 1931 a 1939, la depresión económica iniciada en 1929 destruyó la débil concordia internacional construida en los años anteriores y facilitó el ascenso del nazismo y el militarismo japonés al poder. A partir de 1931, el mundo asistió a una serie de crisis internacionales que marcaron el camino hacia un conflicto general. Las potencias europeas democráticas, Reino Unido y Francia, desplegaron una política débil y dubitativa frente a Hitler. El primer ministro británico, Chamberlain, personificó lo que se vino a conocer como la política de apaciguamiento. Chamberlain trató de negociar con Hitler y concederle algunas de sus demandas en la esperanza de que el líder nazi finalmente se apaciguara. Esta política solo sirvió para envalentonar a la Alemania nazi. Stalin, tras diversos intentos frustrados de pacto con Gran Bretaña y Francia, acabó pactando con Hitler en 1939, alentando el ataque alemán a Polonia que finalmente desencadenó la guerra. La condena franco-británica a esta invasión y la lucha común con Alemania en la Guerra Civil Española acercaron a Hitler y Mussolini, dando lugar al nacimiento del Eje Roma-Berlín en 1936, un pacto que alineaba a las dos potencias fascistas que proclamaban una visión común de la política internacional. Poco después, Alemania firmó con Japón el pacto Anti-Comintern, dirigido contra la URSS y el comunismo internacional. Italia y la España de Franco se unieron inmediatamente después a este pacto. Poco después, Alemania firmó con Japón el pacto Anti-Comintern, dirigido contra la URSS y el comunismo internacional. Italia y la España de Franco se unieron inmediatamente después a este pacto. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Eje fue integrando a otros países, como lo fueron Eslovaquia, Hungría y Rumania en 1940. Al año siguiente se unieron Bulgaria y Finlandia, aunque este último no firmó ningún pacto como los otros países. El Reino Unido consiguió frenar el ataque aéreo alemán en el verano y otoño de 1940. En los meses siguientes, la guerra se extendió al norte de África y los Balcanes. El 21 de junio de 1941, sin declaración previa de guerra, el ejército alemán inició la invasión en la Unión Soviética, la denominada Operación Barbarroja. Fue en sus primeros momentos un rotundo éxito. El ingreso en la guerra de la URSS y Estados Unidos cambió la relación de poder entre los contendientes a favor de los aliados. El Eje fue derrotado y Alemania se rindió ante los aliados en mayo de 1945 y posteriormente Japón en septiembre del mismo año. En Europa, la Unión Soviética fue la gran beneficiada anexando importantes territorios. Fue Alemania quien perdió más territorio, además de ser dividida en 4 zonas de ocupación: soviética, norteamericana, británica y francesa. Se dio más de 100.000 kilómetros cuadrados a Polonia y la URSS. La otra potencia del Eje, Italia, perdió sus colonias y la península de Istria, se anexionó Yugoslavia y Japón perdió todas sus posesiones asiáticas. Todas las estimaciones sobre el costo humano de la guerra arrojan resultados escalofriantes. Al menos 16 millones de militares y 26 de civiles fallecieron a causa del conflicto. La factura se vio incrementada por el elevado número de heridos y discapacitados permanentes. Los campos de exterminio nazi, donde murieron judíos, gitanos y otros grupos sociales, marcaron un antes y un después de la barbarie humana. Los bombardeos aéreos masivos de ciudades, incluyendo las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y de centros industriales, constituyeron trágicas novedades que incrementaron sustancialmente la mortalidad de la población no combatiente. A estas consecuencias debemos agregar el desplazamiento forzoso de millones de personas, principalmente en Europa, es decir, de los supervivientes de la guerra.